Les doy los buenos días a las personas que se están conectando en este momento. Mi nombre es Perla Julián y vamos a hablar de la importancia y las ventajas que ofrece Uruguay para iniciar un negocio. ¿Sí? Vamos a ver aspectos generales, algunos más puntuales, algunos aspectos tributarios importantes y obviamente en la medida que vamos avanzando en el webinar, cada uno de ustedes puede ir planteando las consultas que crean pertinentes, ¿sí? Entonces, vamos a esperar un minutito más para que los que se están conectando en este momento lo hagan y ya vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Buenos días a todos. Bueno, entonces, antes de comenzar con algunos aspectos puntuales de los que vamos a tratar hoy, me gustaría hacer una reseña y algún resumen de las ventajas que ofrece Uruguay al momento de tomar la decisión de instalarse, ¿sí? De iniciar un negocio, de iniciar una actividad profesional, personal, o ya alguna actividad con mayor envergadura, ¿sí? Uruguay tiene las ventajas de ofrecer estabilidad jurídica, política y social, tiene reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica le permite tener buen puerto de salida, aeropuertos, está ubicada geográficamente en una zona privilegiada de América del Sur, además tiene la ventaja de ser líder en tecnología en estos momentos en América del Sur, y ofrece una libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Este punto es muy importante, especialmente si lo comparamos con otros países de América del Sur que tienen trabas a nivel cambiario, a nivel de giro de dividendos al exterior, entre otros temas. También ofrece exoneraciones impositivas importantes, con incentivos a la inversión extranjera y nacional, y en el Uruguay no existen restricciones para la repatriación de las utilidades. Este punto después lo vamos a ver con mayor detalle al momento de hablar de la distribución de dividendos, pero todos estos últimos tres temas son fundamentales que los tengan en cuenta. No hay trabas arancelarias ni trabas en cuanto al manejo de divisas, no existen trabas en cuanto a la distribución de dividendos y existen exoneraciones impositivas importantes y por sobre todas las cosas tener en cuenta que se mantienen a lo largo del tiempo. O sea que cuando uno toma la decisión de instalarse en Uruguay, no tenemos esas sorpresas que pueden pasar en otros países en que las leyes y los decretos y las exoneraciones son cambiantes a corto plazo. Eso en Uruguay no se ha dado. En cuanto a los aspectos formales, lo vamos a ver rápidamente, porque obviamente esto merece tener un webinar específico para hablar de los tipos societarios vigentes en Uruguay, pero yo les voy a dar una breve reseña de que tenemos la posibilidad de abrir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas, que son tipos societarios que se han creado recientemente a partir de hace 2 o 3 años que está vigente estos tipos societarios, las sucursales de compañías extranjeras. Tanto las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de la deuda de las empresas. Esto es importante tener en cuenta al momento de tomar la decisión, porque tenemos que tener claro que el patrimonio de la sociedad queda aislado y es independiente del patrimonio que puedan tener sus dueños o accionistas, ¿sí? Uruguay tiene acuerdos para evitar la doble imposición. Acá les dejo el listado de los países con los cuales Uruguay tiene los CDI firmados y vigentes. Esto es importante porque cuando un país tiene un acuerdo para evitar la doble imposición vigente, existen muchas ventajas impositivas, porque se evita la doble imposición, porque muchas veces hay rebajas en los impuestos que se deben retener e imponer en los países que han firmado el convenio,
y entonces es importante tenerlos en cuenta, sobre todo si desde Uruguay se quiere operar hacia diferentes países, tener en cuenta este listado. En cuanto a los intercambios de información, también existen firmados, y lo importante es que digamos que la finalidad de los convenios y de los acuerdos es diferente. Vamos a ver, acá tengo un chat de Javiera, que dice: Uruguay tiene una necesidad crítica por obras de infraestructura hídrica, dada la fuerte sequía que se está experimentando. Sin embargo, un proyecto de agua por medio de inversión privada, Neptuno, está enfrentando fuerte oposición política. ¿Cree que el sector de agua es una buena oportunidad para la inversión privada en Uruguay en este contexto? Bueno, acá esta pregunta es muy específica y te aclaro dos cosas. Primero, que el tema de la sequía es una cosa coyuntural que se está dando en Uruguay, es reciente, el gobierno recién está atacando estas necesidades que se están creando en cuanto al abastecimiento de agua potable, tanto para la agricultura como para el consumo de la población. Esto está todo muy en pañales, digamos, y no me extraña de que un proyecto digamos, de privado, porque recordar que en Uruguay el abastecimiento de agua potable está manejado por OCE, que es un ente del gobierno, y por lo tanto está regulado por el gobierno, ¿sí? Pero si querés, después de terminar la charla, si tenés algún antecedente de este proyecto que se está presentando, con mucho gusto lo puedo analizar, y puedo ver, a ver por qué vía se podría encarar la consulta ante el organismo o ante la dependencia gubernamental de Uruguay que corresponda, para que puedan seguir adelante, ¿sí? Con mucho gusto. Después, al final de la charla, yo les voy a dejar los mails y las direcciones de correo a las cuales se pueden contactar con nosotros. En cuanto a, bueno, acá un poco en donde, no sé si fui clara en cuanto a ponerte, digamos, un pantallazo de la situación del suministro del agua y de los proyectos privados para el suministro de agua potable, de acuerdo a la pregunta que hiciste. Entonces, estábamos en el tema de los acuerdos y convenios, cuál es la diferencia entre los convenios y los acuerdos. Los convenios, para evitar la doble imposición, tienen como finalidad justamente evitar la doble tributación, y sin embargo los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias. Obviamente que no quiere decir que cualquier administración tributaria puede pedir información respecto de un contribuyente en Uruguay, sino que tiene que dar un respaldo y un motivo real de que existe un cuestionamiento fiscal o penal o judicial con respecto a esa empresa, para que la DGI uruguaya, que es la administración fiscal en Uruguay, pueda enviar la información, ¿verdad? Recordar que existe lo que se llama el secreto tributario y no se puede dar sin motivo alguno información de esa índole. También existen tratados de libre comercio. Uruguay tiene firmado un tratado de libre comercio con México y otro con Chile. También se están viendo la firma de otros tratados de libre comercio con otros países, pero que están en la etapa de redacción y revisión, y que obviamente aún no están vigentes, ¿sí? En cuanto a otro aspecto formal que se debe cumplir una vez que se toma la decisión de instalar una sociedad en el Uruguay, es que se debe, todas las entidades deben revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa, llegando al beneficiario final. Esto está vigente en muchísimos países,
y se debe llegar en la cadena hasta las personas o personas jurídicas que posean hasta el 15% del capital social, ¿sí? No obstante lo anterior, las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa o son propiedad de fondos de inversión o fideicomisos pueden estar exentas. ¿Por qué pueden estar exentas estas empresas? Porque ya esa información se da a otro nivel, entonces evita que se duplique brindar la información por dos vías diferentes, ¿sí? Ahora sí vamos a ver algunos impuestos básicos que están vigentes en el Uruguay y que tenemos que tener en cuenta al momento de crear una sociedad, una persona jurídica en el Uruguay, o aportar como persona física, que también obviamente es otra opción. Los principales impuestos directos son el impuesto a la renta, el impuesto dentro del impuesto a la renta, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, el impuesto a la renta de las personas físicas, el impuesto a la renta de no residentes y el impuesto al patrimonio. En cuanto a los impuestos indirectos, tenemos el impuesto al valor agregado y el INESI. Después vamos a detenernos en cada uno de estos impuestos, vamos a dar un resumen como para que tengan una idea de quiénes tributan y qué tributan respecto de estos impuestos, ¿sí? En cuanto al impuesto a la renta de las actividades empresariales, grava las rentas de fuente uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. ¿Cuáles son estas rentas? ¿Cuáles son estas rentas? Las que están comprendidas en el IRAE o impuesto a la renta de las actividades empresariales. Son las rentas empresariales, las asimiladas a rentas empresariales por habitualidad, como por ejemplo el caso de la habitualidad en la venta de inmuebles. En Uruguay, cuando se venden dos o más inmuebles dentro del año civil, el gobierno o la administración fiscal, que es la DGI, considera que hay habitualidad y por lo tanto hace que se incluyan estas actividades dentro de lo que es el IRAE. También las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas y que por opción o en forma preceptiva quieran entrar dentro del régimen de impuesto a la renta de las actividades empresariales. Cuando se entra en forma preceptiva, cuando una persona física supera los 4 millones de UI, que las UI son las unidades indexadas, que se ajustan con el índice de precios al consumo, y que actualmente 4 millones de UI en este momento equivalen a unos $436.000, ¿sí? En cuanto a los sujetos pasivos, dentro de lo que, del impuesto que estamos hablando, que es el impuesto a la renta de las actividades empresariales, son las sociedades residentes en la República, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República, las asociaciones y sociedades civiles agrarias, entre otros. ¿Cuál es la tasa actual vigente para aportar el impuesto a la renta de las actividades empresariales? Es el 25%, ¿sí? Acá nos vamos a detener en un principio que rige la tributación dentro de Uruguay, que es el principio de la territorialidad. El régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en territorio uruguayo. Esto es fundamental, y ahora vamos a ver algunas excepciones y algunos agregados que se han incorporado recientemente en la legislación uruguaya. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están gravadas por IRAE, y vamos a ver que se han agregado como por asimilación a lo que es el régimen o al criterio de territorialidad, las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda, que se consideran de fuente uruguaya, y los servicios de carácter técnico, que a pesar de estar prestados en el exterior, fuera de la relación de dependencia contribuyentes de este impuesto, también se consideran gravados por el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Esto se agregó porque muchas veces, bueno,
se distorsionaban a veces algunas contrataciones, y entonces la DGI, y aparte obedeciendo a criterios de la OCDE, incorporó esto por asimilación. Entonces estas actividades están gravadas por el impuesto a la renta de las actividades empresariales. También ahora recientemente se van a partir del 1 de enero del 2023, han habido cambios en el criterio de la fuente o criterio de la territorialidad en algunas actividades que realizan empresas que básicamente puedan ser tenedoras de acciones de empresas en el exterior, que tienen que cumplir ciertos requerimientos y ciertos requisitos adicionales para que estos dividendos o estos ingresos se sigan considerando renta de fuente extranjera. Más adelante vamos a mandar un mail y vamos a hacerles un recordatorio, porque vamos a hacer un webinar específico en esa materia, porque es un tema muy importante y que puede ser de interés, sobre todo para empresas que se quieran radicar en Uruguay, pero para desarrollar este tipo de actividad exclusiva, que básicamente son las holdings, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora, a retomar un punto que lo mencioné al principio de la charla, y que es un punto muy importante a tener en cuenta, que son la distribución de dividendos que hacen las empresas uruguayas al momento de girar las utilidades al exterior. Los dividendos distribuidos por sociedades uruguayas contribuyentes del IRAE, tanto para personas físicas como residentes uruguayas, como para no residentes, están gravados a la tasa del 7%. No hay distinción, tanto sean personas físicas uruguayas como no residentes. Ahora, los dividendos originados en inversiones en capital mobiliario en el exterior, los residentes, personas físicas uruguayas, están grabadas por IRPF a la tasa del 12%, y los no residentes no están grabados. ¿Por qué? Porque se generan en el exterior y se pagan hacia el exterior, entonces obviamente no se genera nada dentro del territorio uruguayo y no quedarían grabados. En cuanto a los originados en otras inversiones en el exterior, tampoco estarían grabados. Las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio de la distribución son menores a 4 millones de UI, esos también van a estar exentos, pero hay que recordar el tope. Recordar que 4 millones de UI en este momento, convirtiendo la unidad indexada al dólar, y recordar que esa unidad indexada se actualiza por IPC mes a mes o día a día, son $436.000, ¿sí? Vamos a ver ahora el IRPF, que es otro de los impuestos que vimos como impuesto directo. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto personal y directo, grava las rentas obtenidas por las personas físicas residentes, y vamos a distinguir dos categorías: las rentas de capital y las rentas de trabajo. A las rentas de capital se las conoce como categoría 1 y no reconoce un mínimo no imponible, y las rentas de trabajo las vamos a conocer como, comúnmente las vamos a conocerlas como categoría 2, y sí reconoce un mínimo no imponible porque se aplica sobre escalas. Las alícuotas de las rentas de trabajo en Uruguay se aplican sobre escalas progresivas que se publican el 1 de enero de cada año. En cuanto a qué se consideran personas físicas uruguayas, o cómo se adquiere la calidad de residente, básicamente hay condiciones que se deben cumplir, que es permanecer, porque ¿qué pasa? Si una persona extranjera cumple con condiciones de ser residente uruguayo, podría de alguna forma pagar también por actividades desarrolladas dentro del territorio uruguayo
pagar el IRPF, por ejemplo. Deben permanecer más de 183 días en el año en territorio uruguayo, que el centro principal de negocios de la persona en Uruguay también esté radicada en Uruguay, que la base de los intereses vitales de la persona se encuentre en Uruguay, y su base de intereses económicos se encuentre en Uruguay. Como un breve resumen, por ejemplo, si vive en Uruguay, está instalado más de 183 días, tiene su familia viviendo en Uruguay, sus hijos van al colegio en el Uruguay, están anotados en clubes deportivos y se sabe que están, digamos, haciendo una actividad normal dentro del territorio uruguayo, entonces ahí se van dando las condicionantes y las pautas para ser residente dentro del territorio uruguayo, ¿sí? También en cuanto a una vez que se adquiere la residencia fiscal uruguaya, tenemos que saber, que es un poco lo que dice esta transparencia que están viendo en este momento, es que esa persona comienza a pagar los impuestos como si fuesen uruguayos, como si fuesen una persona física más uruguaya, ¿sí? Y después existen algunos incentivos y algunas leyes que se fueron decretando en el Uruguay, sobre todo en época de pandemia, para que personas físicas del exterior se sintieran atraídas para venir a Uruguay, y se dictaron algunas leyes que las dejo acá, que después cuando reciban el resumen de esta charla, lo van a tener como material de consulta, pero que básicamente hace que personas que cumpliendo determinados requisitos, como por ejemplo inversión en inmuebles por cierto valor en adelante, unos 390.000, y con permanencia de 60 días dentro del territorio uruguayo, o que invirtieran en empresas uruguayas por un valor de $1.680.000 aproximadamente o más, y generando empleos dentro del territorio uruguayo, pudieran acceder a lo que se llama el tax holiday, que le permitía exonerarse de el pago de el impuesto a la renta por rentas de capital inmobiliario por hasta 10 años, ¿no? 10 años más el año que adquirieran la calidad de residente dentro del territorio uruguayo. Esto fue, la verdad, que muy bien recibido, y sobre todo desde Argentina se hicieron muchos trámites de este tipo, porque realmente la ventaja de extender este tax holiday para el no pago por hasta 10 años era relevante, era muy importante. Vamos a pasar a lo que es el impuesto a la renta de los no residentes, que grava básicamente las rentas provenientes de fuente uruguaya, pero obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes y sin establecimiento en el país. Este impuesto se liquida el 31 de diciembre de cada año, y la alícuota oscila entre el 7 al 12%, dependiendo del tipo de renta que se genere dentro del territorio uruguayo, ¿sí? En cuanto a el impuesto al patrimonio, que era el otro de los impuestos directos que vimos al inicio de la charla, este impuesto en realidad al momento de tomar la decisión de instalarse dentro del territorio uruguayo es de los impuestos que menor carga económica tienen, porque en realidad grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados o colocados económicamente en el país. Se toma el balance al cierre fiscal y económico de la empresa, ¿sí? Y se grava el patrimonio neto a la tasa del 1,5%. La tasa es muy chica, y por lo tanto es un impuesto que realmente no tiene peso en cuanto a lo que es la operativa de la empresa. Entonces no es un impuesto, digamos, que pese en la balanza de la toma de decisiones. Obviamente que las tasas para personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones
de baja o nula tributación es superior, en el Uruguay es del 3%, porque lo que se trata es de no incentivar a las empresas a radicarse en países de baja o nula tributación. Eso pasa en Uruguay y pasa en el resto de los países, ¿no? Vamos a ver lo que es el impuesto al patrimonio de las personas físicas. El impuesto al patrimonio de las personas físicas sí tiene un monto no imponible, o sea que si no se llega a un patrimonio dentro del territorio uruguayo de $123.000 más o menos, porque obviamente el mínimo no imponible, como todos los mínimos no imponibles, se actualizan al 1 de enero de cada año, y se aplica franjas de acuerdo al monto de este patrimonio, que van del 0,2 al 0,5%, y se liquida al 31 de diciembre de cada año. Esto es para las personas físicas. Yo acá les dejo el cuadro con las franjas y las alícuotas aplicables para el año 2022. El impuesto al valor agregado es uno de los impuestos indirectos que se graban dentro del Uruguay. Grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y la importación de bienes. La tasa básica es el 22% y la tasa reducida, que se aplica solo en ciertos ítems como son la salud, medicinas, hoteles, entre otros, es del 10%. Después existen algunas exoneraciones, como por ejemplo los libros, los diarios, y alguna lista taxativa que emite la DGI y que se reglamenta específicamente de bienes que están exentos, ¿sí? En cuanto a los regímenes especiales, un poco lo que yo les venía diciendo al principio de la charla, Uruguay tiene algunos beneficios fiscales que realmente son muy provechosos y que tienen exoneraciones, como por ejemplo zonas francas, que son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, que están delimitadas y cercadas perimetralmente, de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional. Estas zonas francas, en este momento hay 12 zonas francas que yo les voy a dejar un listado para consulta. Hay 3 que están destinadas a la producción de celulosa, hay otras que están habilitadas, son edificios habilitados para prestar servicios, y otras que son para la instalación de industrias, logística, distribuidoras, laboratorios, servicios financieros, entre otros. La ley de zonas francas hace que determina que los usuarios estén exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse. Acá volvemos al punto de que existe una seguridad en cuanto a que una empresa, una vez que tome la decisión de instalarse dentro de la zona franca, hay un respeto a esa reglamentación, y la empresa no tiene esa inseguridad o inestabilidad de que se cambien las reglas del juego. El artículo 25 de la ley de zonas francas dice que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerde. Existen excepciones que básicamente son a la exoneración general, que son las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en las zonas francas. Estos son los aportes a la seguridad social ante el organismo recaudador, que es el Banco de Previsión Social, que es el similar, por ejemplo, en Argentina, al ANSES, ¿sí? En cuanto al listado que les mencionaba, acá tenemos un listado de las 12 zonas francas que les puede servir para poder saber dónde están instaladas y a qué se dedican. En cuanto a la otra exoneración importante que tiene Uruguay, son los proyectos de inversión. Se han venido dando
diferentes reglamentaciones que se fueron avanzando y se fueron en realidad anexando nuevas reglamentaciones, pero para mejorar las ventajas impositivas, porque se han ido ahondando y se han ido ampliando las exoneraciones en cuanto al pago de impuestos a la renta de las actividades empresariales, y esto obviamente se ha incrementado mucho en épocas de pandemia, porque al igual que otros países en la región, Uruguay intentó atraer capitales que invirtieran dentro del territorio uruguayo, y por eso que la reglamentación para los proyectos de inversión es muy favorable, ¿sí? El decreto 268 del año 2020 ha mejorado y ha incrementado lo que son los impuestos que benefician. Estos proyectos benefician en cuanto al impuesto al patrimonio, exonera al patrimonio de bienes muebles incorporados por toda su vida útil. Existen también exoneraciones en cuanto a los gravámenes de importación, en cuanto al IVA, y lo que es importante es que aquellos productos que se desgravan por estar beneficiados por un proyecto de inversión, ese IVA a compras no se pierde, sino que se utiliza para el pago de otros impuestos que puedan llegar a generarse dentro del territorio uruguayo, porque se los asimila a un régimen de asimilado exportador, que lo que se hace es se devuelve ese dinero a través de un trámite ante la Dirección General Impositiva, y se los devuelve en certificados de crédito. En cuanto al IRAE, sí es importante, porque en la medida que se fue avanzando y se fueron implementando nuevos decretos en cuanto a proyectos de inversión, esta tasa del 20%, que era la tasa que se exoneraba a inicio de estas disposiciones, se incrementó al 30%. Es una tasa que es bastante más alta, y obviamente en cuanto al peso económico de un proyecto, sí, ahí tiene un peso económico muy, muy grande, ¿verdad? Obviamente hay que cumplir con cierta requisitoria. Estos proyectos de inversión, una vez que se presentan ante la COMAP, que es el organismo que regula y controla los proyectos de inversión, una vez que se presentan, se tiene que presentar un seguimiento, y obviamente la empresa tiene que probar que todos aquellos ítems que incluyó dentro de lo que era el proyecto de inversión, que realmente los está cumpliendo y los está acatando, para que ese proyecto se siga aprobando, ¿sí? O si no, cae el proyecto y caen las exoneraciones. Vamos a ver acá en esta pantalla que les dejo a continuación, cuáles son los aportes a la seguridad social, que básicamente ustedes miren la segunda columna, que son los aportes patronales, que sería, digamos, la carga tributaria para la empresa, para el patrón, una vez que tengan personal dentro del territorio uruguayo. El aporte jubilatorio es el aporte más alto, digamos, que es el que deberían considerar, que es la tasa del 7,5%, y la del FONASA, que es el Fondo de Salud, que para el patrón es del 5%. Después este ítem de Fondo de Reconversión Laboral, el Banco de Seguro del Estado y el Fondo de Garantías son tasas que son mínimas, y que bueno, que no tienen mucho peso en cuanto al cálculo, digamos, de lo que es el peso a la seguridad social que pueda tener una empresa una vez que tiene personal a su cargo. Acá también tenemos un cuadro de lo que es el aporte al seguro de salud, que hay una parte que paga el empleado y otra parte que paga el patrón, y que depende también de su conformación familiar, si tiene cónyuge a su cargo o no, si tiene hijos menores a su cargo o no. Esta tasa que ven acá se va a ir ampliando y se va a ir incrementando
de acuerdo a su remuneración y a la cantidad de hijos y si es que tiene un cónyuge a su cargo, ¿sí? Bueno, acá, digamos, esto es un poco a modo de resumen general. Traté de tocar todos los impuestos y tributos que tienen que pensar cuando piensan en un negocio en Uruguay, para que tengan elementos básicos, para que una vez que estén interesados en poder instalarse, en poder desarrollar un negocio, sepan a qué punto ahondar, o si nos quieren hacer una consulta respecto a algún punto en particular de la sociedad, de cómo formarla, qué impuestos estarían, digamos, pegados a ese tipo de actividad que ustedes quieren desarrollar. Bueno, nosotros ahí podemos ahondar en ese aspecto para que ustedes tengan una idea más precisa una vez que tomen esa decisión. Obviamente, acá les dejo un tema que no es menor, es que Mont está instalado en los países que ven a continuación, en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Esto hace que si ustedes quisieran instalarse en más de un país, las oficinas de Mont están interconectadas y obviamente el servicio de contable, tributario o legal que ustedes necesiten se facilita porque hace que nosotros podamos unificar todos esos servicios y brindarles una atención y un servicio más rápido y más eficiente. Las oficinas de Uruguay, acá les dejo mi mail y el celular, en caso de que quieran conectarse o contactarse para hacer alguna pregunta en particular, especialmente si no lo dejan en el chat, que ahora me voy a fijar, acá tenemos un chat nuevo. Acá Javiera también dice, ¿hay alguna información sobre si este decreto ha cumplido su objetivo de aumentar la inversión? Cuando tú me decís el decreto 268/2020, el que mencionamos en el chat, en el PowerPoint, si es sobre ese decreto. Sí, no, en realidad el decreto vigente es el que da una exoneración de impuesto a la renta del 30%, obviamente cumpliendo con toda la requisitoria que hay que cumplir de acuerdo al proyecto, porque obviamente cada proyecto de inversión, dependiendo si se va por personal, si se va por inversión o se va por dentro de la matriz del proyecto, hay varios ítems por los cuales se puede ir. Entonces, dependiendo del proyecto y dependiendo de las requisitorias que se deben de cumplir con el proyecto, sí está vigente y se cumple esta exoneración. Es así. En cuanto a los servicios que Mont les puede brindar, hago este breve resumen y ahora continúo con las respuestas en caso que tengan más preguntas. Sin ningún problema podemos seguir con las preguntas y respuestas. Es que nosotros acá en Uruguay, nuestro servicio de hosting incluye nos podemos dar los servicios de domicilio legal. Obviamente este costo es fundamental evitarlo, sobre todo al principio, cuando uno se instala en un país nuevo. Nosotros le prestamos el servicio de representante legal, de domicilio fiscal y legal, de servicios contables y tributarios, o sea que ustedes desde el exterior perfectamente pueden instalar una persona jurídica en el Uruguay sin tener que viajar ni tener que instalarse dentro del territorio uruguayo, ni siquiera sus representantes legales, porque todo se hace desde Uruguay y con nuestros servicios. Eso no es un tema menor, y sobre todo cuando se quiere
manejar desde el exterior toda la operativa, se puede perfectamente facturar desde el exterior, se puede manejar al cliente, o sea, tienen libertad de manejar todo su negocio, digamos, sin necesidad de viajar, ¿sí? Obviamente también prestamos servicios de registro de marcas, de servicios legales, en caso que correspondan, y también el tema de payroll. Una vez que decidan tener personal en el Uruguay, nosotros prestamos también servicios de liquidación de sueldos y jornales y pago de cargas sociales. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar, aguardamos un minutito para que puedan hacerlo con total libertad. Sí, igual de todas maneras, una vez que finalicemos la charla, si tienen algunas preguntas adicionales o concretas que quieran hacer de acuerdo al negocio que quieran instalar, bueno, acá tienen mi mail, es este que figura acá, y con mucho gusto les podemos responder, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni dudas, les agradezco muchísimo a los que se han conectado en el día de hoy y vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy, ¿sí? Muchas gracias.